Nuestra bendita Torá es tan moralmente sofisticada que se rehúsa a tratar la muerte humana como un dato uniforme. Para la mirada superficial de las personas, toda muerte causada por otro parece lo mismo, pero para la mirada torática no lo es. El mundo se sostiene precisamente porque aprendemos a distinguir, porque existe en nosotros discernimiento, o al menos debería existir discernimiento. El discernimiento o el aprender a distinguir no es justificar. El distinguir al que me refiero es aprender a medir con verdad. Y el terreno de Shefihut Damim, la prohibición del derramamiento de sangre, es la distinción que se vuelve la diferencia entre justicia y barbarie, entre orden y venganza, entre reparación y un espiral profundo hacia el abismo. El Tanaj nos enseña que hay asesinato deliberado, un acto de rebelión contra la santidad de la nefesh, de la vida y del alma. Hay homicidio no intencional, que es una tragedia causada sin deseo de matar, pero que igual exige una respuesta. Y también hay negligencia, una forma de desprecio por la vida que no empuña un arma en el momento final, pero que prepara el escenario para la sangre. La Torá, al estructurar estas categorías, no está haciendo tecnicismos legalistas, está educando nuestra conciencia, queridos alumnos. La vida es tan sagrada que hasta el accidente debe ser tratado con gravedad y la intención, aunque no borre el daño, sí determina la naturaleza moral del acto y la forma en que se va o se debe impartir la justicia. El punto de partida lingüístico ya es simplemente una lección. En los 10 enunciados, nuestra bendita Torá nos dice Lo terzaj, no asesinarás. Esa palabra no es genérica para matar en cualquier contexto. Nos sugiere un asesinato ilegítimo, derramamiento de sangre de manera prohibida. El Tanaj tiene otros verbos para matar en la guerra o en ejecución legal, pero aquí el lenguaje se afila para señalar una categoría moral muy específica. Quitar una vida humana sin tener derecho, es a lo que se refiere. Esta precisión gramatical ya nos dice algo. La Torá no es pacifismo ingenuo ni violencia ciega, es una ética que mide. El asesinato es el núcleo duro de Shefihut Damim, porque es el acto donde la voluntad humana se arroga poder absoluto sobre la vida ajena, la vida de los demás, como si el asesinato fuera el dueño de la nefesh, fuera el dueño de su alma, fuera el dueño del otro, del prójimo. Y esa arrogancia es idolatría del yo, queridos alumnos. El asesino se convierte en su mente en el soberano del destino ajeno. Por eso el Tanaj lo trata como una ruptura del pacto. En el Sefer Bereshit, capítulo 9, verso 6, la prohibición se fundamenta en el Selem Elohikim, en la imagen divina. Matar deliberadamente no solamente es idolatrar tu soberanía y poder en ese momento, no es volverte un ídolo nada más. Matar deliberadamente es atacar al sello divino que está en la tierra. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es el sello divino de Dios en la tierra? El Selem Elohikim, la imagen divina que carga todo ser humano, sea del color que sea, de la nación que sea y de la cultura y tradición a la que pertenezcan. El Tanaj no se queda simplemente en el acto intencional, como hemos aprendido. Hay matices, claro que sí. El Tanaj también introduce el homicidio no intencional con una estructura jurídica de una profundidad completamente extraordinaria. Arei Miklat se nos dice, ciudades de refugio en Bamidbar capítulo 35 y el Sefer Devarim capítulo 19. ¿Qué está haciendo aquí la Torá? Está enseñando, queridos alumnos, que la intención no borra el valor de la vida perdida. Si alguien muere por tu mano, aunque no lo quisieras, la sangre sigue siendo sangre, queridos alumnos. La nefesh sigue siendo nefesh y el mundo moral te exige respuesta. Sin embargo, la respuesta no es venganza tribal de ya mataste a mi familiar, voy y yo te mato a ti.
No, es impartición de justicia diferenciada. La Torá reconoce una fuerza social muy peligrosa conocida como Goel Hadam, el vengador de la sangre. El familiar que desde el dolor, desde su luto, puede buscar matar al responsable. El Tanaj no niega ese impulso humano, lo escribe perfectamente, lo describe, lo encuadra más bien para que no se vuelva una espiral profunda hacia el abismo de venganzas. Las ciudades de refugio son en esencia una tecnología torática contra la escalada de violencia. Protegen al autor no intencional, al que mató de manera no deliberada. Lo protegen de la venganza inmediata, pero también lo someten a un marco de responsabilidad, separación y reflexión. Esto no es impunidad, es contención, no es absolución del problema, es reconocimiento de que la tragedia debe ser también tratada con gravedad sin convertirla en una carnicería. ¿Y qué revela esto filosóficamente? Que la Torá entiende que la justicia no es solo aplicar castigos, sino administración del dolor social para evitar que el dolor se convierta en más violencia. La Arei Miklat, la ciudad de refugio, crea un espacio donde la comunidad puede decir: la vida perdida sí importa tanto que no dejamos esto simplemente a la emoción, y entonces la intención importa tanto que no tratamos igual lo que no es igual. Esa es la moral adulta, la moral madura que deberíamos practicar, pero lamentablemente ni en Israel se practica esto. Y aquí vemos un principio no agira fundamental en todo esto que les comento, queridos alumnos. El mundo post-diluvio necesita dinim, necesita justicia precisamente para impedir que la sangre genere más sangre. La ausencia de tribunales es el terreno fértil para el Hamás, para la violencia, para la rapiña, para el desorden y la injusticia. Por eso nuestra bendita Torá conecta justicia con la santidad de la vida. La negligencia es la categoría que muchos desean ignorar porque es la más acusatoria. Y aquí entramos al tercer punto de este tema. No requiere maldad explícita, solo requiere que descuidemos de manera persistente lo que realmente importa, que tengamos indiferencia ante el riesgo y empecemos a cultivar una cultura del no pasa nada, todo está bien. No pasa nada. Aquí no desaparece gente, aquí no muere gente. Eso será en otros países, pero aquí jamás pasa esto. Una cultura de ponernos una venda en los ojos y no querer ver la realidad de manera infame. Pero nuestra bendita Torá no tolera esa cultura, queridos alumnos, porque sabe que la sangre se derrama mucho antes de que el cuchillo se levante contra la víctima. Se derrama cuando la sociedad ya normaliza el riesgo sobre el débil. En el Sefer Devarim, capítulo 22, verso 8, se ordena poner ma'akeh, una baranda, una protección en el techo para no traer sangre a tu casa. Velo tasim damim beveiteja, no pondrás sangre en tu casa, se nos dice. Esta frase es un rayo, queridos alumnos. La Torá está llamando sangre al resultado potencial de la negligencia. Lo que nos está diciendo es que no esperes a que alguien muera para entonces hablar de culpa. Si creaste tú un peligro previsible y no lo corregiste, ya estás en el territorio moral de damim, de la prohibición del derramamiento de sangre. El Rambam Maimónides en Ilhot Rotzeach u Shemirat Nefesh amplía esta idea: remover peligros, prevenir daños, cuidar la vida, porque la Torá te hace responsable no solo de tus golpes y de tu violencia, sino de tus omisiones también cuando son previsibles. Esa es una ética preventiva, queridos alumnos. La santidad de la vida exige prevenir en todo momento, no simplemente castigar. Y aquí entra una pregunta que corta los autoengaños.
¿Por qué la Torá considera moralmente relevante la negligencia si no hubo ninguna intención de la persona? Porque la Torá valora tanto la nefesh, queridos alumnos, de los demás, del prójimo, incluso la tuya misma, que exige que tu libertad esté limitada por tu responsabilidad. La libertad sin responsabilidad es idolatría del ego. La negligencia es muchas veces un egoísmo pasivo. Mi comodidad vale más que tu seguridad, dicen muchos, y eso ya es caer en un egoísmo. La Torá lo desmantela brutalmente, y esto aplica tanto a individuos como a sistemas de gobierno, empresas y demás. Porque un sistema que deja estructuras peligrosas, que tolera el abuso, que ignora señales, ya está participando de Shefihut Damim, aunque no tenga sangre en las manos en el momento final. ¿Por qué? Porque creó la maquinaria social donde la sangre era previsible. El Tanaj es feroz con este tipo de culpa social. Por eso los profetas denuncian no solo a los asesinos, sino también a los jueces, a los políticos, a los gobernantes, a los reyes. Y esto también puede aplicarse a nuestros presidentes, que son corruptos, a los líderes indiferentes, a las sociedades que pisan al pobre, al débil, al vulnerable, que se ríen en su cara del que está sufriendo. ¿Por qué? Porque la indiferencia mata, queridos alumnos. A veces mata lento, pero aunque sea lento, está matando a su sociedad. Ahora bien, el asesinato deliberado se reconoce también por su patrón interior. Es la decisión de borrar el límite absoluto. La Torá describe al asesino como alguien que actúa bemezid. Bemezid significa con intención deliberada. Ve'arma, con astucia o traición en ciertos pasajes legales, es decir, no solo mata, sino que también manipula. Y esa manipulación es otra capa de profanación. El asesino no solo toma una vida, sino que también pretende controlar la narrativa. Por eso la Torá insiste en tener evidencias, testigos y procesos específicos, porque en un mundo donde la vida es absoluta, la acusación también debe ser tratada con absoluta seriedad. No puedes matar a alguien legalmente por un rumor, por un chisme, por una mentira. El Tanaj exige justicia no arbitraria, como aprendimos en el curso de mandamientos fantasma, y esa exigencia protege la vida tanto del criminal como del sistema. Una sociedad que castiga sin ninguna prueba se convierte en asesina institucional. Por eso la distinción moral incluye también distinción procesal. El respeto a la vida exige respeto a la verdad. El homicidio no intencional, queridos alumnos, tiene también su propia psicología y categoría. Suele nacer del descuido, de la impulsividad, de la falta de conciencia del riesgo, etcétera, etcétera. Por eso en la estructura de Arei Miklat, la Torá no solo protege de la venganza, sino que también educa al responsable. Lo separa del campamento, de su gente, de su pueblo, y lo hace vivir con la consecuencia en su mente. Lo obliga a reconocer que aunque no quiso matar, un alma se perdió por su mano. Esa educación moral es esencial para el pacto noahida. Si el responsable sale como si nada, la sociedad aprende que la vida es barata y se puede volver a cometer el crimen, como sucede con nuestros fallidos y corruptos sistemas de justicia. La Torá no permite ese aprendizaje, queridos alumnos, pero tampoco permite el aprendizaje inverso, que cualquier muerte accidental autorice entonces un linchamiento. La Torá equilibra dos verdades: la vida es sagrada y la justicia debe ser inteligente. Ese equilibrio es la esencia del noahida maduro.
La Kabbalah nos aporta aquí una profundidad que no es simple decoración. Nos enseña que la intención y la acción no son lo mismo, pero ambas importan por igual. El Zohar habla del peso de la acción en los mundos. El Arizal nos habla de daños y rectificaciones que se relacionan con niveles de intención. Traducido esto es, no puedes esconderte en el yo no quería para negar la gravedad del problema, pero tampoco puedes tratar al accidental como al malvado deliberado por igual. No, porque no es así. Hay diferencias. La justicia torática no aplasta los matices, los honra porque la verdad es una, pero los casos no son idénticos, queridos alumnos. El Ramak, al hablar de atributos, mostraría que Din, el juicio y la contención sin Rahamim, sin misericordia, rompe, pero Rahamim sin Din disuelve. La distinción entre asesinato, homicidio y negligencia es precisamente esa armonía que se necesita. Juicio con misericordia, misericordia con juicio, no simplemente sentimentalismo, sino más bien precisión es lo que se nos demanda. La Hasidut, por su parte, te fuerza a mirar hacia adentro. ¿Cuándo empieza el derramamiento de sangre en el corazón realmente? Es lo que nos dice la Hasidut. Empieza cuando el otro, el prójimo, deja de ser nefesh para nosotros y se vuelve un obstáculo, se vuelve un problema más allá de la representación de la nefesh y el selem Elohim que representa el ser humano. Empieza cuando tu ira se vuelve permiso para la violencia. Empieza cuando nuestro orgullo se vuelve derecho para poder procesar al otro como nosotros queramos. El asesinato deliberado es el extremo, pero el camino hacia ese extremo suele comenzar con desprecio, con deshumanización, con lenguaje que convierte a las personas en objetos y cosas. Por eso la ética del habla y la ética de la vida están unidas aquí. Una boca que humilla prepara una mano que va a golpear en algún momento de su vida. La Torá corta desde el origen, queridos alumnos. ¿Por qué? Porque no trivializa al prójimo y nos dice: yo no lo trivializo, por lo tanto tú no debes trivializar a tu prójimo, porque trivializar es el primer paso hacia el derramamiento de sangre. En el marco noajida, la derivación práctica de estas distinciones es inmensa. Una sociedad justa debe tipificar, diferenciar, investigar y prevenir estos delitos. Debe castigar el asesinato deliberado con severidad, porque así protege el límite absoluto. Debe tratar el homicidio accidental con marcos también que protejan tanto al responsable de la venganza como a la comunidad del mensaje de impunidad. Debe perseguir también la negligencia como amenaza real a la vida, no como una mala suerte y punto, no. Debe haber consecuencias. Y a nivel personal, cada noajida debe hacerse una pregunta que es al mismo tiempo legal y espiritual. ¿Estoy viviendo de manera que reduzco los riesgos para la vida ajena? ¿O estoy viviendo de manera que mi comodidad está aumentando los riesgos para los demás, los riesgos para mis prójimos, los riesgos para las personas que conviven conmigo? Porque nuestra bendita Torá, cuando habla de Ma'akeh y de Damim, lo que nos está diciendo es que la santidad de la vida se practica en lo cotidiano, no solamente con los jueces en los tribunales. Para finalizar, queridos alumnos, quiero que imaginen 3 sombras en una calle oscura. La primera sombra es el asesino. Sabe lo que hace y elige lo que hace. La segunda sombra es el accidental. No quería, pero su acto cayó como si fuera una piedra, una roca gigante. La tercera sombra es la negligencia. No empuña ningún arma, pero deja trampas en el camino y luego dice: no fue mi culpa, no fue mi intención. La Torá enciende una luz y nos muestra los rostros de cada uno de ellos, no para confundirlos en una sola categoría, sino para que no los igualemos, sino que los tratemos cada uno correspondiente a lo que hicieron. Porque igualarlos todos sería también una injusticia, sería vivir en fragmentación y mentira. Al mismo tiempo, esa luz, queridos alumnos, nos está diciendo algo que no admite escapatorias. En todos los casos, una nefesh, una vida, un alma,
pesa como si fuera un mundo. La justicia torática no es simplemente una emoción, es una medida. Y en esa medida, el Noahid encuentra su grandeza. Aprender a vivir de tal modo que la vida del otro nunca sea a precio de su impulso, ni de su descuido, ni de su conveniencia. Porque donde la sangre es límite absoluto, la humanidad todavía tiene futuro.